Vamos a continuar con la ponencia de Germán Ferro y al final tendremos un espacio para preguntas o intervenciones de ustedes. Continuamos entonces con Museo del Río Magdalena, Pedagogía de la Emoción, Conocimiento y Reflexión, la apuesta por restablecer el vínculo con el río madre. El Museo del Río Magdalena, ubicado en el histórico puerto de Honda, al norte del Tolima, está comprometido desde su renovación total hace 3 años con la tarea de restablecer el vínculo con el Río Grande, un desafío pedagógico mediado por la emoción y la invitación a vivir la experiencia de viaje. Un museo que nos habla de un río civilización, un río de la navegación, del territorio milenariamente ocupado, de un río que copia paisajes y construye histórica y culturalmente un patrimonio en movimiento, un río mundo, de rostros que se transforma, se reinventa y que deberá ser un desafío para todos los colombianos encontrar una nueva manera de relacionarse con él. Germán Ferro Medina es antropólogo de la Universidad de los Andes con maestría en Historia de la Universidad del Valle y Flaxo y estudios de doctorado en Historia en Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Desde hace 30 años ha trabajado como investigador y profesor vinculado al Instituto Colombiano de Antropología, ICANN, y luego en la Universidad de los Andes. Hace más de 12 años se ha dedicado a la investigación del patrimonio cultural colombiano y a la experimentación y puesta en marcha de diversas propuestas pedagógicas por fuera del aula formal, trabajando en cementerios, museos, talleres y viajes académicos y experienciales por Colombia. Actualmente es investigador y profesor invitado en varias maestrías del país y en el exterior en temas de patrimonio, museos, historia y antropología. Es el curador del Museo del Río Magdalena en Honda y trabaja en la dirección de investigación y curaduría de un nuevo museo en Ibagué, el Museo Panóptico del Tolima. Muchas gracias, Diana, y al banco por propiciar estos espacios de encuentro, de conversación. También estoy muy honrado de poder estar con ustedes y compartir con Javier y también disentir con él en una aproximación distinta a cómo pueden verse los ríos, que es el tema en que nos están invitando. Y entonces, pues comienzo a señalar algunos aspectos. Lo que nos han invitado acá tiene como nombre Visiones del río, sobre los ríos, protagonistas y testigos. El tema que yo voy a tratar es sobre el río Magdalena. Me ha parecido interesante, ustedes han escuchado de Javier que ha hecho un recorrido amplio y diverso por muchos territorios y geografías del país, examinando situaciones de violencia en esas geografías, pero ahora yo voy a aproximarme desde el río Magdalena, ¿no? En primer lugar, y recogiendo también lo que podemos recordar de lo que ha dicho Javier, yo diría que somos un país de ríos. Esa sería la primera afirmación importante. Los tenemos un poco embolatados, en el colegio los estudiamos o los dibujamos en un mapa, pero no sabemos de la cultura de río, de la historia de los ríos, de sus procesos de ocupación. Somos ignorantes de los ríos, tal vez de nuestra pretensión bogotana, y que tenemos un río que es una cloaca. No hemos construido un saber, un conocimiento, una sensibilidad sobre los ríos. Pero un buen camino de construcción de paz y de reparación en este país es reconciliarnos con los ríos. Esa es la verdadera tarea del patrimonio. El patrimonio no es rescatar cosas, sino establecer una reconciliación. Y creo que esa es la tarea en la que quiero aportar en esta charla y en lo que hago profesionalmente. Una segunda idea es que lo que me parece fundamental entonces en esta tarea de reconciliación es lo pedagógico. Sin pedagogía no hay patrimonio. Entonces no conocemos los ríos. Yo dicto un curso en el MBA de los Andes y los dueños de este país, que todos son gerentes muy elegantes, no saben por qué cordilleras va el río Magdalena. Entonces no es un problema de ignorancia de gente por allá que le ha dado la espalda al río, sino que realmente el país no conoce sus ríos ni su dinámica, es ajena a ella, la desprecia
o porque no la conoce, la desprecia y la ignora. Todavía me sorprendo como un ministro de salud decía en la época de chikungunya, sale por televisión sin vergüenza y dice que lo que recomienda para el chikungunya es, por favor, no ir a tierra caliente. Un ministro que habla desde Bogotá a la nación y recomienda no ir a tierra caliente. La ignorancia es atrevida y la aberración óptica desde Bogotá nos ha generado muchísimos problemas sobre nuestros ríos, sobre nuestra condición. Entonces, estoy convencido de que una tarea de construcción de paz y de reparación, de sanación con nuestro territorio, el cual comparto ese interés que mi colega aquí en la mesa ha señalado, pues es un proceso de aprendizaje. Los ríos se pueden leer de diferentes maneras. A eso también quiero señalar hoy acá. Javier nos ha presentado una lectura, pero no es la única, y me parece que el hecho de violencia es tan brutal en este país que uno de sus grandes efectos es que no nos permite mirar otra cosa sino la violencia. Entonces, la sangre es tan escandalosa y los muertos son tantos que no nos permite mirar otras cosas. Para mí es uno de los grandes efectos de la violencia. Entonces, cansado de eso, he apostado a que hay que aproximarnos a esa realidad territorial, a esos paisajes que también llamó Javier, que creo que es fundamental, a esos paisajes en movimiento. Los ríos son patrimonio en movimiento, y eso es muy importante. Eso le preocupó mucho a Borges. Borges, que está encantado con Heráclito, donde no somos los mismos, donde estamos siempre transformándonos, donde estamos construyendo, donde estamos dejando de ser y volver a ser. Y ahora hablaré de algunas cosas que el río me ha enseñado, el río Magdalena, ¿no? Entonces, ese concepto de patrimonio y movimiento es interesante. Los que venimos de trabajar en patrimonio, el patrimonio tiene esa idea muy estática, inmueble, patrimonio material. Ahora nos regalaron el concepto de patrimonio inmaterial, pero siempre hay una idea de patrimonio como algo muy fijo. Y los ríos generosamente nos enseñan que el patrimonio pues está siempre cambiando, está siempre en movimiento, y más un río tan joven como el río Magdalena, que todavía no está buscando todavía su camino, ¿no? Me interesa también recoger de lo que dijo Javier el interés por el recorrido, porque eso es lo que hace un río recorre, ¿no? Construye un viaje. El río es en viaje en sí mismo, es una propuesta a la que yo los invito a ustedes, y es la propuesta que tiene el Museo del Río Magdalena en Honda, una invitación a viajar, a recorrer, para no decir las bobadas que decía el ministro, a recorrer. Recorrer es volver a caminar o andar por ese lugar, ¿no? Me gusta también la palabra, Javier, ahí te la regalo, repasar, que en el colegio, estoy ahora enamorado de ese concepto, porque en el colegio el que repasaba eran maquetas, que tenía que obligatoriamente repasar, porque no se ha aprendido bien la lección. Pero a nosotros, en este país del olvido, de la desmemoria, nos toca repasar. Ese es un proceso de construcción de paz. Repasar es volver a pasar. ¿Sí ven? Es muy bella la palabra. Volver a pasar para volver a recordar. Recordar, dicen los romanos, recordis, ¿no? Es volver a pasar por el corazón. Eso es una berraquera. Volver a pasar por el corazón. O sea, es un ejercicio de la memoria y, como tú lo señalabas, un ejercicio de las emociones, un ejercicio de cuerpo abierto, un ejercicio de los sentidos a la que tenemos que hacer nosotros, ¿cierto? Es una experiencia maravillosa, epistémica, de conocer, de reconocer, también utilizamos esa palabra, ¿no? Y entonces,
pues allí comparto contigo ese camino interesante, pero que hay que leer y aproximarnos y vivir en la experiencia de viaje, que es conocimiento, que tú señalabas, Abasco. Pues hay unas tareas mucho más allá y yo diría mucho más pertinentes para la reconstrucción de este país, que solamente un inventario de violencias y de dramas y de envenenamientos y de castigos de esa geografía del horror que Javier nos ha ahora descrito, ¿no? Yo, por supuesto que creo que eso es importante, pero no creo que solo hay que quedarse ahí. Hay un cierto como engolosine, si se quiere, de esa galería del horror. Y decía que un río se puede leer de muchas maneras. Yo leo el río Magdalena como un palíndromo. ¿Sí saben qué es un palíndromo? ¿Qué es? Allá, tú que dices que sí. Allá el de bufanda. ¿Qué es un palíndromo? Exactamente. Digamos como la ruta natural, ¿no? La frase la ruta natural se lee la ruta natural y del otro lado también de igual manera la ruta natural. Ese es un palíndromo. Hay gente que hace 3, 4 frases de palíndromo, ¿no? Pero el palíndromo es interesante porque es una estructura semántica en que el río, los ríos, y particularmente el Magdalena, que es lo que me compete en esta charla, es un río que se lee de 2 maneras. Esa es una lectura. Un río se lee aguas abajo y aguas arriba, que desde eso nos toca aprender, ¿no? Me toca decirle 20.000 veces a la gente allá en el museo o en cualquier parte que el norte no es arriba, sino que el norte es río abajo. El Bajo Magdalena está en el norte y tenemos tan inscrito el código dominante de que el norte es arriba, pero en los ríos no. El Bajo Magdalena es Barranquilla, es Monpós, es Tamalameque, es el Banco, ¿cierto? Es el norte de Colombia, ese es el Bajo Magdalena. Desde eso entonces hay que estar entonces atentos, cómo el río nos enseña muchas cosas, ¿no? Cómo nos emociona. Yo recuerdo que mi padre, es también un ejercicio de memoria de nuestras generaciones, ¿no? Yo he visto gente llorar muchísimo allá en el museo por lo que evoca el río, ¿no? Mi padre como ingeniero, que tú que hablas de puentes, como él como ingeniero me mostraba con emoción el puente en Girardot, un puente, una estructura hermosa, un puente férreo vehicular que nos hizo modernos, un puente, el de Girardot, que todavía está ahí, ¿no? Ya no pasa el tren, ¿no? Pero que construido en 1930, ese tren, esa estructura maravillosa que conectaba las 2 Colombias. Es entonces un río de memoria, pero de muchas memorias a las que hay que asistir, a las que hay que convidar para hacer ese proceso que Javier ha dicho de sanación, pero no podemos solo quedarnos en ese escenario de profundas dolores y de víctimas y de muertos, ¿no? Ese río memoria es un río de civilización. Todos los ríos son ríos de civilización. Heródoto decía, Egipto es un don del Nilo, una frase que aprendí yo de niño y todavía me encanta. Y cuando uno viaja a Egipto y uno recorre el Nilo, se da uno cuenta de eso, ¿no? Lo que significa los ríos como ejes de procesos civilizatorios. Esos son los ríos, larguísimas historias de ocupación, de memoria de ocupación. Esos son los ríos. Y eso no lo podemos olvidar. Tenemos una gran tarea de aprender de los ríos, de su historia, y voy a contarles varios de esos elementos para mirar de manera integral, para dislocar nuestra mirada, para abrir el cuerpo. La gente no va a onda porque es un infierno. Eso es una verdad de a puño en la generación pues, de mis padres. No, eso es un infierno.
Claro, por supuesto que es caliente, pero es que más del 80% de Colombia es caliente. Se escapan Ipiales, Tunja, Bogotá y Paipa, pero el resto Colombia es caliente y los ríos son generalmente calientes. A solo 400 kilómetros de comenzar el río Magdalena, perdón, a 200 kilómetros que está en Neiva, de ahí para adelante el río es caliente todo. Más de 1.200 kilómetros de tierra caliente para que lo ponga nervioso lo caliente, ¿no? Hay que cambiar ese chip de nosotros y esa es la reconciliación con la tierra caliente que la leemos caliente, pobre, llena de mosquitos, negra. Ahí es donde construimos violencia, no son solo los paracos y la guerrilla, ni el Estado. Hay una construcción de violencia de nosotros, de nuestro desinterés, de nuestra mirada desde Bogotá, no conocedora y pretenciosa de aproximarnos a los trabajadores de tierra caliente, como es bien conocido ese texto, ¿no? Le recomiendo Manuela, una preciosa novela, de las novelas fundantes de la literatura colombiana, es sobre el río Magdalena, sobre Ambalema, de Díaz Castro, Eugenio Díaz Castro. Se lo ponen en el colegio y después le da uno jartera. Pero es una muy interesante novela para entender el río, ¿no? Para entender el río hay que leer la buena literatura colombiana que ha pensado también ese río Magdalena, y hay que viajar por el río. Que tú también, pues en ese proponías eso, ¿no? Digo que es palíndromo porque el río se entiende aguas abajo y aguas arriba, se lee de dos maneras distintas, pero se puede leer de ambas, por eso digo que es un palíndromo, tiene sentido leerla de dos maneras. Aguas abajo, el río tiene una dinámica, el río está buscando su desembocadura, el río va bajando, el río empieza en su nacimiento. ¿Quién ha estado en el nacimiento del río Magdalena? Pero no en el estrecho, no en el estrecho, sino en la propia laguna. ¿Sí? ¿Mantienen la mano alzada? 3. Qué bueno. 3 de 40 personas que hay acá, ¿no? Entonces el río tiene una dinámica ambiental, de paisaje. Yo soy un río que copia paisajes, decía José Eustacio Rivera en sus preciosos poemas. Y eso hace el río, copia muchos paisajes, eso es muy emocionante. Y entonces yo el río lo puedo leer así, ambiental y aguas abajo, donde el río es páramo, el río es bosque seco, desierto, el río es cenagoso, el río es bosque húmedo, el río copia muchísimos paisajes, no es un solo río. Eso también lo decía Borges, ¿no? Pero estando en esta idea del río también se puede entender aguas arriba. Aguas arriba la navegación es más difícil, pero se hizo muchísimo. Aguas arriba van los peces en la subienda, por eso en Honda los pescadores llaman la subienda, porque son los ríos los peces que van subiendo. Entonces los ríos suben de acuerdo a una lógica ecosistémica maravillosa, por el estímulo del agua en contravía, contracorriente, y crea una dinámica tremenda en la vida cultural y económica del Magdalena, porque los peces van subiendo. Entonces el río baja y los peces suben, pero también los grupos humanos ascienden por el río, lo navegan en ambas direcciones. Y el proceso de conquista, si uno quiere mirar de una perspectiva histórica, el proceso de conquista hispánica es un río aguas arriba. De esa hemos estado hartos de que nos cuenten que el río empieza a ser el río Magdalena, lo descubren los españoles, y eso no nos inquieta nada, ¿no? El río ya está descubierto hace tiempos, ya estaba ocupado hace 15.000 años, aguas arriba, pero por grupos de cazadores recolectores, que tienen como eje principal de ocupación del territorio del Magdalena, pues el río, y van ascendiendo, buscando animales, recogiendo, y tenemos las huellas arqueológicas desde hace 15.000 años. Pero
en el siglo XVI, comienzo del siglo XVI, el río también se lee como un lugar de conquista, como un lugar de penetración, como un lugar de ir fundando y controlando un territorio hispánico católico para el papado y para el imperio, sí, para el imperio español, ¿no? Entonces hay otra manera de leerlo históricamente sobre esa ocupación. Entonces el río, yo les digo a ustedes, es una experiencia fascinante. Como antropólogo yo empecé a hacer otras cosas, pero cualquier tema que trabajaba me llevaba al río. El río como que siempre me hacía señas y me decía, bueno, venga, míreme a mí que aquí estoy yo. Entonces yo estudié la arriería en Antioquia y la construcción de un territorio. ¿Y a dónde iban los caminos de la arriería? Al río Magdalena. Más tarde estudié el Huila, inventario de patrimonio cultural. Dice un gran escritor huilense, el Huila es el río y lo atraviesa como una columna. Ahora estoy en el Tolima y el Tolima se construye su territorio en 340 kilómetros de río que tiene el Tolima. ¿Qué decir de Cundinamarca, que toda su frontera, que nos creemos muy de altura y demás, y Bogotá está obsesionada por el río, porque si no llegaba el río se jodía. Entonces Bogotá construye el gran camino nacional, camino de indio, primero, y luego camino de arriería, camino de mulas, al río Magdalena. Eso nunca me lo dijeron a mí de niño, ¿no? Uno va a Tierra Caliente, al Chingue, la piscina. Aún hoy, Melgar para nosotros es eso, Girardot es eso. Tenemos un código cultural de Tierra Caliente de paseo, de vacaciones. Pero nadie me dijo a mí, ni mis padres me dijeron que yo era bajando de la cordillera oriental al Valle del Magdalena. Nadie me dijo eso. Tuve que ser ya grande, crecer y formarme, porque tampoco me lo dijeron en el colegio. Menos en la Universidad de los Andes, que se llama de los Andes, pero que nunca reflexiona sobre los Andes, la condición andina. Sino ser de los Andes es ser un niño bien, pero nunca los Andes es un tema de reflexión territorial, geográfico, de condición de ocupación de las tierras, de las tierras altas, de nuestra condición tricordillerana andina. Eso podría ser un máster tremendo en los Andes y no. En la burbuja nadie está mirando el río. Entonces, pues con eso ya casi que podríamos terminar de decirle a ustedes, bueno, váyanse y miren ese río aguas arriba, aguas abajo, que es una experiencia fascinante. La gente allá en el museo muchas veces me pregunta, ¿y todavía se puede navegar en el río? Y claro, ustedes pueden coger una lancha en Barranca Bermeja y recorrer 6 horas hasta el Banco. 300 kilómetros de navegación maravillosa por el río, donde hay muchísima violencia. Ahí está Morales, que lo tuvieron 3 asaltos de la guerrilla y luego vivieron 4 años los paramilitares ahí sentados. Sin embargo, ahí está el pueblo con su resiliencia, viviendo, mostrando un folclore, unas maneras de vivir, una gastronomía, y a eso es que me molesta un poco solo sentarse en el tema de la violencia. Porque el río está vivo, también me molesta, ahora, yo asesoro por ahí cada ratico, ahí todo el mundo quiere hacer ahora un documental del Magdalena, porque el río está muy cochino, porque el río se está muriendo. Yo le pregunto, ¿cuál río está viendo usted? ¿El que dice Vicky Dávila o Yami Dama por televisión? ¿O peor, la Ugrizati? No sabemos de ese río mirado desde Bogotá y desde los medios. Entonces tenemos una gran tarea, una gran responsabilidad ciudadana de aproximarnos a ese país, que no es una cosa exótica, es el eje por el cual se construyó la nación, es el eje que ordenó nuestro sistema territorial, es el eje de nuestra economía. Aún hoy, en que digamos hay otros caminos carreteables, aéreos, etcétera, que hace de una economía multimodal, el río sigue siendo tan importante, por eso es tema de todos los gobiernos. En el gobierno de Santos se terminó de derrumbar, que es su insistencia en ambos discursos de posesión, el río Magdalena, se terminó de derrumbar porque ya sabemos
que el que estaba en el proyecto de encauzamiento y navegación del río Navelena era un títere y el 90% del accionista era Odebrecht. Entonces no se cayó que técnicamente era pésimo el proyecto, sino que se cayó por corrupto, ¿no? Pero el río sigue estando ahí, sigue siendo un río vivo. Me interesa también otra herramienta de lectura, que eso es lo que, en eso es que es la pedagogía que tenemos que aprender. Y entonces no es información, sino herramientas de lectura. Otra es que el río Magdalena es un río bimodal. Eso todo lo enseñamos allá en ese museo. ¿Qué significa bimodal? Que es un río, tiempos de lluvia, tiempos de sequía. Eso marca un ritmo de un río tropical, ¿no? Y entonces le hemos torcido esa realidad imperante, ecosistémica de los ríos tropicales, que hace muy difícil sin duda la navegación en muchos momentos, porque el río todos los años inunda. Sale en el noticiero de una niña diciendo que qué pena que se inundó una gente, es que todos los años se inunda. Que la naturaleza, que bueno, hace mucho rato no veo televisión por eso. Yo les aconsejo que cuando uno se acerque y conoce el país, no tiene nada que ver con la realidad que aparece en la televisión. De modo que esa condición bimodal es muy interesante, es un río con una lógica de inundaciones y sequías, y cuando se inunda, pues ahí están las ciénagas, los cuerpos de agua maravillosa. El río es dos elementos muy importantes en esa condición bimodal. Ya les he dicho, tiempo de invierno, tiempo de lluvias y tiempos de sequía, pero también el río es río y ciénaga. El río son esas dos cosas. Yo le pregunto a la gente, ¿usted se ha bañado en una ciénaga? Muy poca gente. Ciénaga es una palabra para nosotros, pero desde Dorada hasta la desembocadura, todo Antejardín de Pueblo al lado del río tiene sus ciénagas. Es una relación de vasos comunicantes maravillosa, un equilibrio espectacular ambiental y de la vida, que claro, está muy trastornado, porque los paramilitares, acompañando a los grandes terratenientes, desecan las ciénagas para avanzar la frontera ganadera. No es la naturaleza, es que el río no encuentra dónde meterse porque se han cerrado las puertas de los canales que conducen maravillosamente el agua del río principal, del río Madre a las ciénagas. Y entonces si la gente se inunda, es porque el río no encuentra dónde meterse. Y de igual manera, en época de verano, las ciénagas, cuando hay mucho calor y los peces con el calor pierden oxígeno, las ciénagas botan sus aguas al Magdalena y salen los alevinos y los ríos y los peces a comenzar su gran viaje aguas arriba. Es una hermosura. Pero ese equilibrio sabio, los pescadores en onda apenas ven llegar un río que se llama la Tolomba, ya saben que viene la subienda. Es un pez que sube primero. Y después viene el nicuro, viene el bocachico, después el bagre. Eso me lo enseñó una cocinera de onda que en un plato que mostró, plato pedagógico, nos dijo, mire cómo son los peces en un orden de llegada. Y con ese plato yo entendí todo. Entonces creo que hay que aprender muchísimo y esa condición bimodal es fundamental, ¿no? Que está trastocada por hechos sociales, económicos, intereses políticos, mafiosos. También los pescadores y los habitantes en el hambre y en la dificultad, pues también hay muchos malos hábitos de pesca, ¿no? Pero contra esa hay que dialogar, ¿no? Esa reconciliación con la naturaleza y con el régimen de un río tropical. Y otro gran elemento bimodal, o de ser y ser otra cosa, el río Magdalena, que me encanta, otras son dos, pero la primera me encanta, es que el río es andino y caribeño al mismo tiempo. Los caribeños no somos los cachacos, nos tienen muchas prevenciones y con razón,
Y nosotros de la misma manera, ¿no? Un estereotipo del costeño y el de las tierras bajas. Pero el río no. El río ha tenido la magia, o digamos tiene la condición geográfica, cuando uno lo mira, es que el río conecta el mundo andino con el mundo caribeño. Tiene una condición de bisagra sur-norte muy interesante. O sea, él es andino en sus formas de ocupación, en su música, en su ritmo, en sus alturas, y es caribeño. También el río cumple un papel muy importante de conectar las tierras bajas con las tierras altas, ya no en dirección sur-norte, sino el valle que es bajo, es el valle, y las tierras altas. Esa ha sido la historia de Colombia, subir y bajar y subir. Esa es la historia de ocupación, de comercio, de conflicto, de intercambio cultural. Arriba los muiscas, abajo los panches. Arriba en arriba, ¿no? Que está diciendo arriba los… y Facatativá es eso, Facatativá es la frontera, ya están los panches. El río es uno solo, y seguido de esta, también otra bimodalidad. Y así uno va entendiendo la complejidad de un río y de nuestra historia. ¿Cuál es? Se me olvidó la que iba a decir. ¿Qué dije? ¿Otra? Sí. Está en la frontera. Sí, entre panches y muiscas. Así que por eso el río es uno solo también, que es el río Magdalena, que ya vemos que es interesante, el río es uno solo. Cuando proyectos de navegación hablan de Puerto Salgar para abajo, o sea, hasta Barranquilla, se les olvida que el río tiene a Honda, a Neiva, a Girardot, a Ambalema, a San Agustín, a Puerto Quinchana. El río está arriba, pero como ahí no es navegable de ahí arriba y eso no importa, entonces el río solo es pensado de la mitad para allá. Pero lo que sucede arriba determina abajo, así me lo dice una amiga cocinera en Monpós. Es que cuando yo digo en el noticiero que está lloviendo mucho en Bogotá, ya viene, a los 2 días viene esa agua para acá. Los habitantes del río sí saben cómo es eso, sí conocen las dinámicas del río en esas circunstancias. Y en la relación de tierras altas de montaña con el valle, por eso es que ese río, que el mundo hispánico lo llamó el Río Grande de la Magdalena, que ahora hablo de esa, la toponimia, en el mundo muisca, en la parte central del río, el río era llamado de manera prehispánica el río Yuma. Y Yuma es el río del país amigo, ¿cierto? Que nos está mostrando desde la toponimia, la memoria, eso es memoria en la toponimia, que es muy interesante siempre ponerle cuidado, es pensar, nos está diciendo de que hay relaciones comerciales entre muiscas y panches, muiscas y pijaos, porque es el río del país amigo, del país con que se comercia. Yuma es palabra chipcha, que nombra el río Magdalena actual. ¿Sí me he explicado? Entonces hay eso muy bonito, ¿no? El río es uno solo, pero son múltiples ríos, y eso es muy interesante, ¿no? O sea, no nos confundamos de que cuando hablemos del río que tiene elementos integrales, el río es también multiplicidad de ríos, no es el mismo río siempre. En esos 1540 kilómetros que tiene el Magdalena hay muchísimos tramos diferentes, de paisajes, de formas de vida, de cultura, de economía. Por eso el río en la primera parte se llama Huacayo, no es simplemente un nombre. Huacayo es el río de las tumbas y es el que le da lugar y sentido y significación a toda la elevación estatuaria del Alto Magdalena, que llamamos de San Agustín.
que ese también es una polaridad absurda, ¿no? La gran estatuaria del Alto Magdalena prehispánica, que es patrimonio de la humanidad, se llama de San Agustín. El río más adelante se va a llamar el río del Caimán. Casi que la toponimia le da la memoria al río. Porque antes es, después de Yuma, es el Arlí, que es el río del Caimán. Ya se me olvidó el otro nombre. Allá no, es el río del Boca Chico, fíjese bien, me está embolatando. Río de las Tumbas, río del País Amigo, vamos bajando, río del Boca Chico, río del Pez y río del Caimán. En los 4 o 5 nombres hemos nombrado las dinámicas del río, ¿cierto? Eso me parece importante. Y una última, pero para no seguir insistiendo en eso, que es muy rico, y hice hace poco un viaje con profesionales yéndome con ese concepto, es que es un río de la vida y un río de la muerte. Cuando llegamos hace poco, que también les recomiendo, quien conoce Bocas de Ceniza, ya bien en la punta donde están los pescadores pescando con cometa. Yo no conozco, en medio de la jodidez, en medio de la violencia, en medio de la falta de privilegios, hay una poética de la vida, hay una poética de seguir viviendo, hay una persistencia, ¿no? Y eso es muy importante valorarla. Allá al final, que casi que lo tumba uno el viento, en Bocas de Ceniza, pero allá en el Tajamar, los pescadores pescan con cometa. ¿Alguien los has visto? ¿Tú? Yo ya les he ayudado, yo me he quedado en esos medotugurios que tienen ahí, esos tambos, es una delicia. ¿Y qué hacen? Pescan con cometa, porque el que le ayuda al otro lado es el viento, ¿no? Cometas de plástico, de la basura que llega, y hacen cometas, y esa cometa le tiran en la línea que uno va jalando de toda cometa, van tirando como otros hilos en forma de plomada, con anzuelo, y esos van cayendo al río mar, al mar río que está ahí, y pescan y jalan, y entonces van pescando peces del mar, peces del río. Eso es sobrevivencia con una poética y lo recursivo, que es bien importante. Pero está diciendo eso porque allí en ese momento a uno le duele, después de que ha recorrido mucho el río, su vida, sus riquísimas experiencias de todo tipo, pues que el río está muriendo, ¿no? Está entregando las aguas al mar. Pero ahí hay que tener la conciencia, que nos invita a muchas otras maneras de actuar, que mientras que el río está muriendo, siempre está naciendo al mismo tiempo. Ya he estado allá otras veces y tengo la claridad de que está naciendo. Es un río que siempre nace y que siempre muere en una dinámica que es la vida nuestra, ¿no? Y que el río nos la muestra también. Es un río de la muerte, pero es un río de la vida. Es un río supervital, es un río que a pesar literalmente de la mierda que le entra, también el río tiene una capacidad de resiliencia y de reconstrucción tremenda, como estoy seguro lo tienen los grupos humanos que la habitan. Un río patrimonio es un río lleno de muchas huellas, que hay que buscarlas, que hay que explorarlas, que hay que disfrutarlas. El patrimonio no es simplemente una cosa ahí de libros bonitos, sino también una experiencia que nos transforma, que nos invita a apelar a la experiencia de ese otro, de esa cultura fluvial. El río no es un canal de agua, el río es su gente. Eso se lo decíamos a Madelena. El río es su gente, es un lugar habitado, y ya les he dicho desde hace mucho tiempo. Raigel Dosmatov en los años 40 hace un trabajo muy bello, son hermosísimas, hace poco me construí la mía. Todo el río tiene un horizonte de urnas prehispánicas, urnas de entierro secundario,
son registradas por el antropólogo Reichel hace muchos años, urnas de entierro secundario hechas en arcilla, trabajo de alfarería exquisito, de gran complejidad, donde los grupos humanos tempranos ya construyeron un pensamiento muy complejo y con elementos artísticos y plásticos muy ricos del tema de la muerte. Está todo el río, ese horizonte, para que las busquen, las miren. Casi toda casa de rico tiene su urna guaqueada que la ha comprado. Pero hay allí algo, una experiencia de habitación de un lugar que tiene mucho tiempo. Decía que el río es de la gente porque es también un río de rostros. El museo se llama Navegación y Rostros de un río mundo. O sea, lo que es fundamental es relevar que en ese río hay sujetos históricos, sujetos que están siempre construyendo, sujetos de saber. En eso quiero insistir. El río Magdalena, y así es que podemos mirar muchos ríos, también conozco mucho el Atrato. El río Magdalena es un río de saberes, es un río de oficios. A ese hay que apelar. No es un río solo de víctimas, es un río de conocimiento, de experiencia cultural y de relaciones con la naturaleza. Me interesa mucho, pues como antropólogo, pero que todos ustedes pueden también hacerlo, ese río civilización se tiene que leer con mucho interés sus mitos. Al ser río de civilización, río de representación de un mundo y de relaciones complejas con la naturaleza, es un lugar muy proclive para la construcción de grandes mitos. Y los mitos del río son muy, muy ricos en oralidad, en relato, en profundas significaciones, que las hemos folclorizado, que las hemos vuelto un relato ahí pendejo que creemos que es para los niños o que cree o no cree ese señor ignorante, pero el Moán, la Patasola, la Llorona, el hombre caimán, la madre agua, la madre monte, sí, la Patasola, son mitos de pensamiento complejo, que nos hablan de un pensamiento complejo de relaciones mestizas, tanto hispánicas, cristianas como indígenas, en una construcción de relatos que tienen, como todo mito, múltiples narraciones, pero de profundas significaciones. La patasola es la naturaleza herida. Le han mochado la pata y ella odia al hachero, al aserrador, al de la motosierra, porque ella, que es naturaleza guapa, naturaleza de vida, naturaleza toda, ella pues está herida, ¿no? Y entonces ella cuida el monte, porque si no hay monte, no hay río. Ahí les hice un resumen de lo que significa un mito, que son en nilo tempore, o sea, cada mito se lee a cada momento. Y entonces ese es otro lugar bien interesante. No tengo tiempo para hablarles de otros mitos, pero que eso también nos debe ocupar cuando miramos un río. No son historiecitas ahí bobas, sino más bien muy complejas, ¿no? Me refería a los saberes porque todo río, por más acabose que una violencia nos ha dejado, pues tiene un conocimiento. Esa larga ocupación no es simplemente años, es un conjunto de saberes que tenemos que poner en valor, ¿no? Primero, empezando por los pescadores. Los pescadores se les desprecia por borrachos, por ignorantes, por muchas cosas, ¿no? Por mujeriegos o por desordenados, porque no trabajan de 8 a 2 y 2 a 6, en fin. Pero el río pues tiene un grupo humano de más de 40.000 pescadores y sus familias que tienen en el tema tremendo de la seguridad alimentaria, de la gran proteína que es el pescado. Y a ellos nunca se discute sobre ellos, ¿no? Hay muchas asociaciones, muchas disputas de los paperos, los campesinos, pero
los pescadores casi siempre están olvidados. El río es también un lugar de agricultura, ¿no? No podemos pensar una agricultura sin el río, sus grandes vegas, a la que ha marcado una dinámica de agricultura colombiana maravillosa y digamos de un conocimiento de productos que van a través de todo el río. Un río de navegantes. Ahora tenemos en el museo, les contaba que algunos, ahora tenemos en el museo las fotografías de Bit Presser, el fotógrafo que documentó las obras de Herzog, sobre los navegantes del Océano Índico, los constructores de canoas. Pues el río Magdalena es eso, es un río de navegantes, es un río de que conocen el río. Qué experiencia tan maravillosa es viajar por el río y lo que cada uno de estos habitantes conoce el comportamiento del río, para no meterse por allí porque viene un palo, porque hay ahí un rápido. Es un conocimiento tremendo de navegantes, de entender el río y de construcción y sabedores de astilleros, de construcción de canoas, de embarcaciones, balsas, champanes, canoas. Hace poco estuve en un taller de hacer canoas, un oficio muy interesante, digamos de esta ingeniería naval en el que se producen elementos flotantes fundamentales para el río. Vayan a todos esos pueblos del Bajo Magdalena que casi todos son astilleros y uno ve ese oficio de construcción de navegantes, de los músicos, ¿no? El río es también una fiesta. O sea, estoy pasando por todos esos elementos ricos de ese mundo cultural fluvial. Y el río es una fiesta, una música que nos ha aportado en esa conexión ya dicha de andino y caribe, pues están muchísimas expresiones musicales, el bunde, el bambú, pero también la cumbia, el vallenato, el mapalé, el chandé, la tambora, todos son del río. Entonces uno, si quiere, le interesa la música, encuentra un valor muy importante de expresión, de resistencia. El atrato sí que tiene eso, todas esas chirimías logran a través de sus fiestas patronales, de la ocupación de ese mundo mestizo de negros e indígenas y de mundo hispánico, con la fiesta, con la música, hacer la retaliación o la reacción al abandono de las tierras que de manera violenta generan los grupos armados. Entonces el río es también un espacio musical muy rico. Quien no se sabe la piragua entre nosotros, que parece como el himno nacional, pues yo he hecho ese recorrido, lo invito a que lo hagan, ¿no? Que es también entender Río Ciénaga, ¿no? Es memoria oral. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar, Río Cesar, una piragua que partía del Banco Viejo Puerto. Es unas composiciones, José Barros, es la geografía del río. Ese es el territorio en la música, que partía del Banco Viejo Puerto a las playas de amor de Chipichagua. Yo me fui allá a buscar a ver si encontraba algo, y una experiencia maravillosa como repasar, recorrer la piragua, que la hemos cantado 1000 veces en todo paseo, en todo sitio, a volver a hacer el recorrido de Guillermo Cubillos, que va del Banco a Chipichagua, en uno de los cuerpos de agua más grandes de Colombia. Entonces hay también una geografía que es cantada, relatada en los mitos, en la música, en la tradición oral de la gente, mucho por descubrir, mucho por valorar, mucho por conversar y por saber estar en el río, que creo que nos ofrece un panorama muy interesante. Quisiera también, ¿cómo estamos de tiempo, Diana? ¿Ya casito? Qué delicia hablar del río, estoy feliz de venir acá porque ahora decir, pero que ya no, ahora vámonos de viaje. Viajar, como tú decías, y recorrer es una experiencia fascinante, de emoción, de conocimiento y de reflexión, porque no es un panorama idílico, el río tiene muchísimos problemas. Ese es, como dijo una persona, no sin razón,
el río es un cementerio. Pero al lado de eso hay muchas prácticas que sobre ese espacio de violencia y de muerte hay un mundo cultural siempre en creación, siempre activo, siempre dinámico. Porque lo que ha hecho el río Magdalena, eso habrá que pensarlo para esos territorios, también lo tengo estudiado para el atrato, el Sinú es lo mismo, es que el río es constructor de territorio. En esos 1.540 kilómetros que tiene el Magdalena, dada su condición de que atraviesa todo sur norte de Colombia prácticamente, es un río que nace y muere en Colombia. Hay otros ríos más grandes, el Caquetá, el Loapués, son ríos muy grandes pero que siguen derecho y se meten en el Brasil. El río Magdalena nace y muere en Colombia, entonces toda su condición hidrográfica y de lugares por donde pasa, pues es la Colombia nuestra, donde no en vano, si uno mira un mapa con cuidado, el río ha determinado nuestra política, nuestro territorio político-administrativo. Todos los departamentos del mundo andino, del lado y lado, en la cordillera central y oriental, por donde pasa el río, pues han hecho frontera con el Magdalena. Eso que parece tan obvio decirlo es muy importante. 11 o 12 departamentos, porque hay que decirles a ustedes que el Magdalena pues es una cuenca hidrográfica donde el Cauca, río Cauca, es tributario del Magdalena también. Por lo tanto, muchas de sus dinámicas están también marcadas por ese río, pero bueno, como es un río tan grande, también tiene, digamos, como su propio carácter, llamémoslo así, su propia historia, pero no olvidemos que hace parte de la misma cuenca. Entonces aumentan los departamentos o las regiones de Colombia, pero quedándonos, digamos, en el propio río Magdalena, pues todos esos departamentos se han organizado, nuestra fisonomía departamental y regional tiene como eje dominante el río. Conectar o morir, digo yo, era la ley del siglo XVIII, del siglo XIX, sí, hasta el siglo XX. El que no estuviera conectado con el río, perdió el año. Departamentos como Boyacá, pues, tienen su punta, se estira hasta el otro lado, hasta llegar al Magdalena. Y así Huila, así el Tolima, Cundinamarca, ya les decía ahora, Bogotá y Cundinamarca, toda su frontera occidental es el río Magdalena. Y después de que Bogotá tenía su gran camino para llegar al río, construye obsesivo un tren, ya en una época tecnológica, un tren a Girardot y luego un tren a Puerto Salgar. Lo mismo Antioquia, lo mismo Santander, lo mismo Bolívar, Magdalena, Cesar, Atlántico. En fin, ese carácter de eje conector y de eje que va construyendo la nación en diferentes momentos históricos es muy importante entenderlo hasta el día de hoy, ¿no? Sus vínculos y la fisonomía también del país, de su ocupación, de sus poblaciones, de sus ciudades marcadas por la dinámica del río. Pues eje conector y eje que amarra de manera transversal y de manera pues norte-sur o sur-norte. Para señalar también, el tema es enorme, pues que es un río de la economía. O sea, toda nuestra viabilidad, toda la viabilidad de mantener una colonia en el mundo americano de los españoles se debe al río, porque por el río sale el oro, por el río sale el tabaco estancado, y no sale de allí nomás de Barranquilla, no, sale de Ambalema a más de 1.200 kilómetros de distancia de un puerto caribeño, ¿no? Y un investigador dice una frase que me encanta, que lo explica todo, refiriéndose a Honda, un puerto ahí en el centro sur de Colombia, y dice, Honda, la última ciudad del Caribe colombiano. Esa frase que les quede
que es lo único que se acuerden de esta charla. Honda, la última ciudad del Caribe colombiano. ¿Qué ha hecho el río? Se ha traído una ciudad caribeña a 1000 kilómetros de distancia. Y entonces cuando uno recorre Honda, es una ciudad militar del siglo XVII, con fuertes, con cañones, con baterías, con estructuras tramposas de un urbanismo para protegerla. Está la calle Las Trampas. Al principio, cuando yo, las primeras veces que iba a Honda, no me lograba ubicar muy bien por su estructura laberíntica en un modelo urbanístico que rompe el damero tradicional hispánico y se crea espontáneamente en esa aldea de pescadores y puerto. Y entonces lo que ha hecho es que es tan importante el río que Honda se convirtió en el puerto caribeño de Bogotá. Ese es el puerto. Y entonces mucha gente le dice a uno, no, es que caminando me siento como una Cartagena chiquita. Es que es eso, su arquitectura y su lenguaje urbano, pues nos evoca una ciudad caribeña. Esa es la importancia del río en sus elementos de conexión. Por eso la guerra, pues también, la guerra, decía Bolívar, quien controla el río controla el país, no ahora, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Pero también Bolívar le dijo a Elbers, yo ya les di la libertad, déles usted el desarrollo. El hombre que iba a traer un comerciante y comerciante de armas también y de todo, pero trajo los primeros barcos por el río. Porque el río es también, con todo y lo que esa palabra tiene de polisemia, pues el río es también un río del desarrollo, de la economía, de la transformación. La navegación por el río Magdalena nos hizo modernos. Construimos una economía sobre todo de agroexportación y nos hizo viable como país independiente, exportando tabaco, exportando tagua, exportando cacao, exportando café. El río es un río del café. El eje cafetero no está ni en Manizales, ni en Pereira, ni en Armenia, ni en el Parque del Café, ni en la Chapolera disfrazada. El café está en el río Magdalena, que lo pudo sacar, y por eso ya en la colonización antioqueña del 19, cuando ya nace Manizales, su obsesión es encontrarse con el río. La gran competencia que le hace Manizales a Medellín es que ella logra sacar ese café más pronto al río Magdalena. A Antioquia le toca hacerse, ya tenía un camino de mulas, se lo caminé muchas veces, que llega a Puerto Nare, pero después ya le toca hacer la gran hazaña antioqueña, que es el ferrocarril a Puerto Berrío. Pero Manizales encontró un camino más rápido allá a Honda y como lo quería más rápido, hizo un cable aéreo, un cable por donde movió el café de Manizales hasta Mariquita, y Mariquita ya en mula hasta Honda. Entonces es un río de la economía, un río de la agroexportación de las que ha vivido Colombia, en el reparto pues de la economía del mundo, un río pues de la navegación, un río también de la transformación tecnológica. Un puente es una maravilla. Ahí en Honda hay uno, ¿no? ¿Quién lo hizo? Un empresario. Es el río moderno y es la Colombia bien arcaica, es un puente de mulas. No hay, unas mulas de 4 patas, ¿no? Pero a pesar de ser un puente de mulas de 4 patas, es un puente de concesión y es un puente traído de la gran empresa de puentes de California, ¿no? De la San Francisco Golden Gate. Y un empresario que sabe que hay que conectarse con el otro país que está al otro lado, o sea, Tolima con Cundinamarca, manda a traer un puente, pero no lo compra por Amazon, sino carta va, carta viene y sube por el río todas las estructuras de metal para armar como en un rompecabezas, como en un Lego, un puente que conectó las dos Colombias, Oriente con Occidente. Entonces, el río es también la apuesta de un desarrollo económico, de comunicaciones y de construcción de comunicaciones de un país cuyo territorio de montaña pues lo ha hecho muy difícil, ¿no? Ese es el río, ¿no? Ese es el río Magdalena, cuyos protagonistas, repito, pues son esos numerosísimos habitantes que también los invito a conocer esos pueblos.
esos pueblos con muchísimos saberes, conocimientos, realidades culturales muy ricas, y con esos testigos que precisamente son esos sujetos. Históricamente hay que hablarlos. Con esto termino, en el 2008 me invitaron a ser el curador, sí, era curador invitado al Museo Nacional sobre el río Magdalena. Pues eso fue una osadía tremenda del museo plantear eso. El río Magdalena del Museo Nacional, se le paraban los pelos a las directivas del museo. Ese mundo de tierra caliente y de negros en el Museo Nacional, y lo primero que hicimos fue meter una canoa, que eso fue una penetración, una violación, a la sala principal. Metimos una canoa de los pescadores del río y estuvo durante la exposición temporal en la sala principal, ¿no? Era una violación a esa idea de un país pensado desde las élites, desde Bogotá, desde otras realidades a las que le tenemos temor, ¿no? Ahí hay un país testigo del río con sus diferentes actores, y una artista muy connotada de este país, con mucha influencia en el museo, estaba muy molesta de esa exposición, porque es exposición mucho populacho, porque lo que hacíamos de visibilidad, en eso pues es lo que compartimos también con el trabajo de Javier y el Centro de Memoria, es precisamente hacer visible esos otros sujetos que no los conocemos, que los despreciamos, y por eso somos actores de violencia. Entonces esos son los bogas, que son negros, pero que durante 4 siglos movieron el río. Esos son los marineros marineros de agua dulce, que también aprendieron a ser marineros y a mover el río en los barcos. Ese es un pueblo mestizo maravilloso, ahí está en el museo. Es ese rostro de la Colombia india, mestiza, negra, que aprendieron a ser modernos, navegando por el río con pasaporte, escuchando otras gentes, otros amores. Son los pescadores de hoy en día. Creo que hay que darle un gran reconocimiento a esos numerosos rostros del río. El panel central, que lo adoro, ahí en el museo, con ese yo vi el museo completo cuando me los encontré, iban a quemar esos archivos porque eran cosas viejas, y entonces paró el camión que iba para quemar. No sé por qué, bendito, el chofer dijo, esto le interesará a este museo, que se estaba todavía haciendo, ¿no? Y entonces yo durante 3 meses me pongo a mirar en el calor de onda estos papeles y descubro el rostro de la navegación del río. Estaban todas las cédulas de navegación, que son como un pasaporte que tienen no sé si tú lo viste ahí, que tienen los marineros que tuvieron los años 10, 20, 30, 40 por el río, y tenían como su fotocédula, pero que se llaman cédulas de navegación para tener permiso de navegar por el río. Ahí está ese rostro que construyó ese río y esa Colombia, y a él hay que volver, ¿no? Lo mismo que los bulteadores. Nosotros decimos, no, me tocó llevar del bulto, pero solo lo hicimos en la metáfora. Pero esa gente llevó el bulto de verdad. Eran bulteadores, braceros, y con ellos se construyó a Colombia, con ellos construyeron solidaridades sindicales de sus derechos, aprendimos de ellos eso en el mundo laboral, hicieron posible una economía sacando y metiendo bultos de los vapores, ¿no? Los invito entonces al río Magdalena. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Germán, y nuevamente muchas gracias, Javier. Vamos a abrir el espacio para preguntas, retomando como unos puntos importantes de estas 2 intervenciones que tienen que ver con esa perspectiva compleja que ustedes presentan sobre los ríos, ¿no? Opuestas en algunos casos, pero que van más allá de lo idílico, como lo mencionaba Germán, y que implica comprender todo lo que el río trae, pero también todo lo que el río se lleva, esas relaciones complejas que se establecen entre, como los dos hacían énfasis, la naturaleza y los habitantes que están de lado y lado del río. Entonces, con esto pues abrimos el espacio para sus intervenciones o comentarios.
Tengo unos regalitos, el que me haga una buena pregunta le hago un regalo del museo. Buenas tardes, gracias por toda su explicación. Principalmente quiero que me cuente cómo afectan los drenajes a las grandes cuencas y cómo la organización de todos los territorios se dan dentro de estos pequeños drenajes, y estos se van a ver reflejados a lo largo del gran río, como es el caso, por ejemplo, del río Magdalena o otros ejemplos en Colombia también, como encontramos por el lado del departamento de Boyacá, el río Chicamocha, o ya sea, por ejemplo, ríos como el Amazonas, el Ariari. Hay pequeños lugares donde han permanecido durante mucho tiempo las comunidades y han llegado a contribuir, y esta contribución se ve, como decía, aguas abajo. Pero estas pequeñas cuencas albergan a unas comunidades. ¿Cómo hace uno para ver cómo se da la afectación, sea positiva o negativa, a lo largo de estas microcuencas hasta llegar a al gran río o al río madre? Sí, es muy buena tu pregunta y queda en el tintero de la charla. Me referí rápidamente al río Cauca, ¿no? Pero el río es un contenedor de más de 150 microcuencas principales que le llegan al río Magdalena, ¿no? Y ellas a su vez subcuencas, y eso es un árbol gigantesco que obviamente se extenderá mucho más esa dinámica sistémica de ríos y también de dificultades, ¿no? El río Sogamoso, digamos, es uno de los grandes ríos que le llega al Magdalena y es el que le entrega el regalito de no sé cuántos millones de sedimentos, que es un problema fundamental en el Magdalena, ¿no? El Chicamocha le entra al Magdalena a través del Sogamoso ya, ¿no? Sí, yo creo que hay una tarea muy importante por identificar, porque el río no es solo la línea, digamos, de su eje principal, sino de esa, pues más de un centenar de afluentes que le dan esa dinámica a veces muy problemática en términos ambientales, ¿no? Porque esas microcuencas traen todos los desagües, residuos industriales, muchos de esas poblaciones cercanas ubicadas en ríos tributarios que terminan cayéndole al Magdalena, pues son zonas de minería y son zonas también de residuos orgánicos de muchos que no hay acueducto, ¿cierto? Y todo eso cae al Magdalena, empezando pues por nuestro río Bogotá, ¿no? No sé quién ha estado ahí en el río Bogotá cuando le llega al Magdalena. Es también una experiencia emocionante, terrible pero emocionante, de ver ese río negro. ¿Ah? Sí. Ahí uno se va por el Magdalena y uno puede pasar por el momento donde está entrando el Magdalena, que es muy emocionante. Yo me bañé en peloto, estaban creyendo que era que estaban locos, pero me emocioné tanto cuando estuve por primera vez, cuando el Cauca le entrega las aguas al Magdalena. Es también un lugar de paisaje de emoción. Yo dije, toda esa historia que trae el Cauca, y yo vengo por este Magdalena y me está llegando, fue un punto de emoción histórica, geográfica. Entonces yo iba asesorando a una gente ahí y les dije, no, yo me voy a tirar en este punto magnífico de confluencia de los ríos, ¿no? Pero esa confluencia que tú llamas drenaje en muchas es terriblemente conflictiva y críticamente ambiental, ¿no? Es una tarea por hacer, porque se le echa culpa al río, pero el río somos todos nosotros que lo estamos volviendo cochino. El río no es cochino, somos nosotros, que tenemos esa deuda tremenda con el río. Tú hablabas de eso, pensaba antes de comenzar este encuentro, hay todo un propósito ya, hay unos juristas muy sofisticados en declarar el río como víctima, el Magdalena, ¿no? Y por lo tanto, hacer un pagamento a ese río. Yo le propuse a un capitán de Cormagdalena, pero la politiquería lo sacó de ahí, que creo que tenemos una tarea se me ocurre en esto decirles esta situación, de hacer un pagamento de perdón al río, como un ritual de reconciliarse con él, ¿no? De toda la guerra y la porquería que le hemos metido
creo que tenemos que hacer justicia como él, y camina hacia adelante, ahí en el externado, unos magistrados en declarar el río como víctima, ¿no? Y por todos esos amigos que le van llegando. Muchas gracias. O sea, de tu pregunta también me interesa resaltar que esa visión sistémica hay que tenerla en cuenta, ¿no? Que yo hice alguna referencia a las ciénagas que se nos olvidan, pero también a todas las microcuencas, que en ellas es donde está nuestra tarea. Desde lo pequeño vamos haciendo eso, ¿no? El río no se puede salvar gigante, pero si trabajamos en esos pequeños, como enunciaba Javier, en algunos lugares, pues ahí es donde vamos sanando el río, ¿no? Y hay experiencias muy interesantes de salvamento, de crianzas de manatíes que lo matamos todo. No podíamos ver que un animal se pareciera a nosotros, gime como una mujer, le da lactancia, que es un mamífero, y lo acabamos, ¿no? Y entonces hay procesos muy interesantes de crianzas de manatíes en el Magdalena, lo mismo que de caimanes y de babillas, ¿no? Que también los matamos a todos. Dentro de las acuarelas nuevas que adquiere el banco para el museo, pues hay algunas referencias de animales muy interesantes que no son testimonio de lo que era el río, ¿no? Y precisamente hay un cazador disparándole a un caimán. Buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias porque en lo personal creo que me cambia el concepto de río. Saliendo de esto lo veo como el río lleno de vida, de historia, de cargas económicas, culturales, y lo asocio a un tema que está en boga en este momento y son los procesos de paz. En los procesos se invitan a los diferentes actores, actor militar, actor político, actor iglesia, pero nunca se involucra el tema de naturaleza. Tal vez es mi posición desde un punto de vista de ignorancia sin conocer a fondo el tema, pero veo que no hay un representante o es la sociedad civil, porque el río es vida, es muerte y es un actor fundamental dentro de los procesos. Tanto es así que lo que hablaba del tema bimodal es la manera estratégica de actuar los diferentes actores. Cuando el río se seca, yo actúo de una manera. Cuando sube el cauce, actúo de una manera. Mi pregunta es básicamente cómo lograr que se involucre el tema de los ríos en el conflicto. Gracias, muy amables. Pues esa pregunta hace coincidir, muy valiosa tu observación, y me da gusto que te cambie un poco el panorama. En una conversación todos aprendemos. Te voy a hacer un regalo ahora. Pero en esa coincide lo que hemos estado hablando los dos, ¿no? Ahora a ver qué nos dice Javier, pero eso falta mucho, porque casi que los ambientalistas van por su lado, peleando sus cosas y animalistas y todo esto, pero a veces desarticulada de una realidad social y política. Precisamente lo que nos ha mostrado Javier es cómo el paisaje empieza a involucrarse como huella del conflicto y cómo se repara. Yo sí creo que es fundamental, pues, reconciliarnos con el río no es decirle hola, chévere, hola amigo río, sino es crear unas nuevas buenas relaciones con el río, que son ambientales, que son culturales, que son de diálogo, que son de reconocimiento de esos actores, ¿no? El Moán, que es el río, el Moán se pone bravo porque se violan las reglas de comportamiento del río. Eso se roba a las mujeres, que es el mayor castigo que puede tener un grupo cultural, que no se puede reproducir. Pero es más que una anécdota eso, folclórica. Ese es el Moán, que es un regulador de unas formas de la vida en relación de los grupos humanos con la naturaleza. Ahí tenemos un punto importante, me parece muy buena tu observación, y en eso estamos todavía, porque los políticos o los trabajos en política, en este tema de víctimas, se centra el muerto, a veces no, y la víctima o el victimario, y no se mira un contexto más amplio de sanar, ¿no? De sanar ese contexto. Muchas gracias.
Yo también eso, quisiera como añadir un poco que finalmente sí suele estar como esa tendencia a estudiar como por un lado el tema de lo natural y el otro el tema de lo social, como si fueran dos cosas distintas. Entonces creo que la apuesta en este caso sí es como a buscar miradas integradoras, como dice Germán, ver como un poco la perspectiva más amplia y ver cómo los temas se relacionan, no están disociados de ninguna manera. Creo que el proceso sí es bastante largo y es bastante complejo porque pues es algo que no se ha trabajado mucho, sin embargo hay como pasos significativos, lo que dice Germán frente al río Magdalena, como pensarlo como un sujeto de derechos, como una víctima, algo similar también ha ocurrido con el caso del río Atrato, que ya hubo una sentencia que también habla del atrato como un sujeto de derechos al que hay que reparar. Entonces sí creo que el proceso es largo, pero pues nada, creo que la única es tratar de poner estos temas sobre la mesa, tratar como de preguntarse por ellos y seguir eso, como trabajando un poco en ese camino. Gracias por las presentaciones, por ambas. Quería como tratar de la acotación al MOAN como ese lugar de conocimiento profundo que creo yo condensa la historia del río en términos de la violencia. Es decir, si digamos, en la antropología se han recogido las memorias de larga duración que quedan condensadas en esos relatos que llamamos leyendas o mitos, pero siento yo que es decir, si uno va al Sumapaz o va al camino del Opón o del Carare, uno puede percatarse que la gente piensa el río no solamente por el agua, sino como parte de la montaña y que va por debajo, ¿cierto? O sea, eso es una conexión mucho más grande que a nosotros no nos cabe en la cabeza porque vemos ríos solamente como el fluido de agua. Y siento yo que la noción del MOAN y la noción, digamos, del volcán, de aquello que se volcana, de la avalancha y demás, junta una cosa que en la realidad no está segregada y que nosotros nombramos solamente como río. Entonces, siento que eso tiene que ver digamos, con toda la mitología sobre las lagunas, con las plantas, con la planta de ramo, con las, se me van ahorita los nombres, pero es decir, lo que creo yo es que en eso que cuenta la gente y como la gente piensa el agua, conectada con una vegetación específica y conectada a la noción de monte, a la noción de montaña, junta un sentido de la historia muy profundo que la antropología tiene toda la responsabilidad de asumir pues en general de conocer, de que ahí hay conocimiento, que no es una historia de niños como ustedes mencionan, y que es conocimiento sobre la violencia, porque el río, digamos, desgrana, se avalancha de una forma violenta, y cuando la gente habla de la historia del río, habla de esos sucesos violentos que han transformado las poblaciones y que las han obligado a moverse de acuerdo a cómo se mueve, digamos, la montaña, que tiene vida en sí misma. Sí, pensaría que las dos intervenciones tienen una conexión que quiero hacer, que es naturaleza y mito, que son fundamentales. Yo creo que hay que volver sobre el mito, hay que escuchar con respeto el mito para desde esa estructura epistémica distinta también podemos activar la valoración de esa realidad cultural que se nos perdió en medio de la violencia. Un señor en el Plato Magdalena me decía, es que tanta muerte y tanta violencia que ya no pudimos hablar más del mito del hombre caimán, una violencia que mata el mito, que ya no tenemos tiempo para eso porque lo que hay es que salir corriendo. De modo yo creo que en este proceso de sanación, de restablecer ese vínculo con el río,
un arma poderosa, ya no de guerra, sino de símbolos, de profundas significaciones, es el mito que establece esas relaciones integrales con mucha fortaleza, digamos, entre el agua y la montaña, como tú lo señalabas, entre las relaciones con esa naturaleza. Tenemos que trabajar mucho más el mito, pues el hombre caimán, como bien lo entendía e interpretaba Fassborda, pues es el hombre anfibio, ¿no? Que es mitad hombre y mitad río, ¿no? Mitad naturaleza humana y animal, en la que vive todas las tierras bajas del río Magdalena, ¿no? Tiempos de lluvia, tiempos de sequía, tiempos de pesca, tiempos de ganado. Creo que esa relación polar es muy interesante, que el mito de manera arquetípica la ha trabajado, ¿no? Creo que desde esos dos caminos que ustedes ahora han preguntado hay una pista para seguir, ¿no? Ahí tenemos en el museo un muchacho en tinta china, pinta sobre la pared, casi que la tatúa, 3 de esos mitos, ¿no? Porque creo que hay que crear una pedagogía del mito, ¿no? Así como leemos con tanta atención los mitos griegos, los mitos celtas, los mitos egipcios, en las cuales son los padres del mito cristiano, pues hay que leer estos mitos que son de profundas significaciones. ¿Qué es la Llorona? A mí la Llorona me cautiva tremendamente. La Llorona es la madre que llora, a propósito pues de su mismo nombre, llora, lamenta, grita la muerte de su hijo temprano. Es que ese es el tema de la Llorona. No, ¿cuál testigo es ese tan fuerte? Es un testigo que va por el río llorando, lamentando, gritando, quejándose que su hijo ha muerto en una perversa inversión de la realidad, pues, natural de la vida, que primero pues se mueren los padres y no los hijos, y que la guerra ha trastocado, ha invertido esa realidad, ¿no? Esa es la Llorona. Y por eso los mitos, como se leen en cada momento, pues creo que tienen un lugar interesante, porque ahora los podemos leer mucho desde nuestra necesidad de sanarnos socialmente, como de establecer unas mejores relaciones con la naturaleza. Yo creo que hay una tarea pedagógica muy rica, y dejar de mostrarlos como cuenticos pendejos. Nosotros recorrimos el río desde que nace hasta que llegamos a la represa del Quimbo, y hemos visto pues a los pescadores en Novo afectados por esta represa, pues que además cuentan la historia de Betania, de cómo se bajó la diversidad de los peces después de Betania, y ahora con el Quimbo aún más. Yo quisiera preguntarles, teniendo en cuenta que ahorita se quieren construir, pues según el plan maestro de aprovechamiento del río, que no sé qué tanto esté metido ahí en el gobierno ahorita, se piensan construir 17 represas, ya están 2, pero habría unas 15 más, y además se piensa convertir el río en una hidrovía para que entren embarcaciones de no sé cuántas toneladas. ¿Se ha pensado o ya ha comenzado una iniciativa para hacer lo que se hizo con el río Atrato, de convertir al río en un sujeto de derechos? O si sabemos aquí en esta sala si existe algún intento porque el río pueda seguir contando estas historias de las que estamos hablando, permitiendo que siga siendo río. Esa es mi pregunta. Sí, es una buena pregunta, pero finalmente sí, son proyectos como enormes y de un alcance y de unas afectaciones tremendos, pero no estoy tan al tanto de estas como acciones que estén adelantándose ahí. Sí, hay varias cosas en tu pregunta. La primera, claro, la represa, los grandes proyectos de desarrollo energético son factores de violencia tremendos en el río y en Colombia. Hidroituango, a pesar de la gravedad del asunto, nos ha dejado una lección maravillosa: la desconfianza absoluta de esos proyectos. Ya ahora no le compra a nadie una idea de un proyecto hidroeléctrico con Hidroituango tan encima, pero como somos tan desmemoriados, ya pasado mañana puede que sí. Pero por ahora estamos muertos de pánico de lo que significa un proyecto de estas magnitudes, con ese impacto ambiental, social, de riesgo tecnológico, de corrupción, de todo. Entonces el río tiene muchos proyectos, como bien lo dices tú. El Quimbo es un factor también terrible en términos de su impacto social, ambiental y demás, sobre una realidad que, no nos digamos mentiras, pues de una necesidad energética de la cual dependemos todavía, ¿no?
Entonces es una cosa con otra muy difícil de sortear. Las represas, claro, han cambiado la regulación natural del río, ¿no? Porque ellos descargan, los pescadores llaman bombazos, cuando las represas descargan el agua a su antojo. La regulación natural del río ha cambiado por un ente que decide cuándo descarga el agua. Aguas arriba, porque como es en la zona más de montaña, ahí es donde están las represas, ¿no? Están en el Huila, en el Tolima. Entonces es un factor muy complicado al que no se le ha asignado la verdadera responsabilidad. Siempre se habla de los grupos armados, pero el Estado, en complicidad con el gran capital y de todo internacional, pues moviliza estos tipos de concepción de desarrollo que son muy ambivalentes, ¿no? Generan muchísimos problemas y vamos a ver si continúan, ¿no? Porque la afectación a Estado sigue estando con de nuevo más represas que se hacen, pero yo creo que ahora está un poco parado el tema de los proyectos, por el efecto Hidroituango, por lo menos un efecto que puso en alerta a los más optimistas con eso, porque ya nadie, y puso en quiebre la legitimidad tan enorme que tenía EPM, de la gran empresa eficaz, todo lo que sabemos que tenía EPM la puso en su duda tremenda. Entonces hay como creo que un paréntesis en ese sentido, lo entiendo así. Y ya había dicho, ahí está en camino pensar, no sé si propiamente como sujeto de derechos, que es una idea que se trabajó de manera muy interesante en la Constitución del Ecuador, está en el atrato, y creo que, pues comentaba ahora, si hay algunas instancias de magistrados que están queriendo hacer eso como víctima, ¿no? Las víctimas tienen derechos de reparación, y en eso me han llamado a hacerme algunas consultas sobre el Magdalena, ¿no? Aunque la palabra víctima no me gusta mucho. Sobre esa victimización del uso repetido de la palabra y su manoseo también, a ese le encuentro peligrosa y es motivo de corrupción y no sé, no me gusta mucho la palabra y lo que de ella deriva, con el respeto absoluto de las víctimas, por supuesto, pero la manera como se maneja políticamente y en muchos escenarios es un espacio un poco enredado, ¿no? No sé si alguien me hace alguna otra pregunta. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la charla. Le hace a uno rememorar todos los momentos de su vida en ríos y lagos de este país. Pero yo quisiera, pues si hay posibilidad de contestar, ¿por qué nosotros como Estado, como nación, igual que la frase de que le hemos dado la espalda al mar, tenemos 2 océanos, igual Colombia es un país de ríos y parece que le damos la espalda a los ríos, le echamos el mugre, las personas menos favorecidas son las que viven a orillas de los ríos. Es decir, como las ciudades, por ejemplo, hasta hace poco fue que Barranquilla se le dio a un alcalde por mejorar el paseo por el río, la orilla del río. Pero, por ejemplo, Barrancabermeja siempre, a pesar de que ha sido un puerto relativamente importante por la cuestión del petróleo, siempre ha sido a espaldas del río. Y si uno se acerca a las orillas del río Magdalena en Barrancabermeja, pues es algo terrible, no cuentan con un puerto adecuado ni nada, es decir, una total desidia. ¿A qué se deberá tal vez eso? Gracias. No sé si contar ese chiste malo de que Dios pues creó un lugar lleno de ríos, mares, biodiversidad y todo, y como que están aterrados los ángeles que lo están acompañando, y entonces dice, vaya a ver la gentecita que le voy a poner ahí a ese paraíso, ¿no? Es nuestra historia de ires y venires, de armarnos unos proyectos y de volvernos en ellos. Es nuestra historia corrupta, sin duda,
es nuestra, digamos, vulnerabilidad en estar sometidos frente a intereses económicos de los países poderosos que obligaron a sacarnos del río para meternos en el proyecto de las carreteras. La gente me pregunta 1000 veces que por qué se acabó la navegación por el río. Pues se acabó porque los gringos impusieron el parque automotor y las carreteras, que se había inventado ya el caucho para las llantas, y creó todo el parque automotor y mucho más después de la Segunda Guerra Mundial, y nos llevó nos metió en otro modelo económico, ¿no? Entonces, o hacemos los trenes, ¿a dónde van los trenes? Al río. Después de un esfuerzo enorme, la segunda endeudamiento de Colombia, después del de la independencia, fueron los trenes, y luego los derrumbamos relativamente muy pronto, y ahora queremos volverlos a hacer, en un ir y venir de indecisiones erráticas, corruptas, marcadas por una corrupción que ya la sabemos cómo nos asiste, pues hace muy difícil. Y tú decías del mar, pero claro, las poblaciones al lado del río le tuvieron que echarle la espalda al río, porque el río ya no les ofrecía comunicación ni conexión, sino aislamiento y pobreza, porque por ahí no pasaba sino la guerra. Y entonces los campesinos usaron motos, y entonces buscaron pues conexión con las carreteras, y lo que tenemos que hacer es volver a reconstruir ese país, ¿no? Volver a restaurar, a sanar. Yo creo que porque ahí hay muchas otras posibilidades, ¿no? No comparto mucho lo de Barranca, que la conozco muy bien, he trabajado en Barranca. Barranca hay un puerto multimodal impresionante que tiene Impala. Ahí al lado, ¿no?, hay una dinámica pesquera muy rica también, pero también carga de muchísima violencia. Barranca totalmente tomada por los paramilitares. Y la dinámica petrolera que mueve muchísimo. Nadie sabe, es que el río se acabó la navegación, todos los 20.000 refinamientos que tiene el petróleo en una cantidad de puertos, los saca por el río Magdalena y los tira por el Canal del Dique, que también los invito a conocer. El Canal del Dique es una experiencia de viaje maravillosa. Llega uno a Calamar, o decide uno tomar por el brazo a Barranquilla, o se mete uno a Cartagena. Es el Canal del Dique. Cartagena era un pueblo moribundo después de terminar su vocación de puerto esclavista, puerto mercader de esclavos. Eso era Cartagena. Pero cuando se acaba esa economía, Cartagena queda en la muerte. La única salvación es conectarse con el río Magdalena. El río es el que le da vida a Cartagena, y por eso construye desde el 17 un canal hecho por negros y por indios a conectarse a Calamar, al actual Calamar. Y ese canal ha sido muy importante, de nuevo, para la dinámica del río, y para toda la economía petrolera de Barranca sale por el Canal del Dique. ¿Quién ha ido a Calamar? Ya gané, ninguno. Los invito a Calamar, es un lugar maravilloso donde uno siente la memoria del río, ese paisaje del pueblo mirando el río, como está en Monpós, como está en Calamar, como está en Honda, como está en Pueblo Viejo, como está en muchísimos pueblos, que se creó una arquitectura, un urbanismo, unas maneras de organizar, como está en Tenerife. Muchísimos pueblos los pueblos le dan la cara al río, miran el río, porque el río organizó sus formas de vida, organizó su economía, organizó su arquitectura. Sus iglesias miran al río. Y Barranca pues es una de esas también, ¿no? Pero si bien ha tenido una economía riquísima, también con problemas ambientales muy complejos, que hace poquito vivimos uno, con un derrame, ¿no? Y también la afectación al río, porque pasar por ahí y ver ese paisaje tan extraño de esa industria de las refinerías a orilla pegada del río, es un paisaje muy extraño que no hemos lo sabido lograr cómo hacer con eso, y todavía dependemos del petróleo. Yo quisiera añadir una cosa frente a la pregunta, pues lo que decías, finalmente creo que sí estamos como, pues los ríos son un elemento importante, es un elemento clave que desde los poblamientos de los distintos lugares del país han sido como elementos centrales, pero a la vez creo que finalmente sí estamos en un país que
es realmente un país muy diverso y muy orgulloso de esa diversidad, pero que a la vez tiene en marcha un montón de procesos que van en contra de esta diversidad y que pues minan un montón todo esto. Entonces también creo eso, como que finalmente, sumado a lo que dice Germán, un poco de la corrupción, también creo que un modelo económico que no se sostiene y que igual se apoya en el petróleo, en la minería, en los grandes extractivismos y todo, finalmente si termina eso, termina siendo como un discurso que está en pro de proteger esta diversidad y de exaltarlo un montón, pero finalmente va muy en contravía. También eso, creo que la tendencia incluso pues, global, el poblamiento que tenemos, el modo de consumo de las ciudades y todo, sí hacen que finalmente los ríos terminen siendo como, en ese sentido, sí, uno de los grandes afectados de la vida humana. Pero también quiero invitarlos como a dejar esa sensación en la boca o en la cabeza, como animarlos por el río, por los ríos de Colombia, a vivirlos, a recorrerlos, Yo amo a esa gente que he conocido, que me ha enseñado tantas cosas, que son mis amigos, que establezco vínculos afectivos potentes, de gente que me les quito el sombrero 1000 veces porque sus hijos se lo entregaron a la violencia y apoyaron el proyecto de paz, dijeron sí al plebiscito, y con esa gente sentí vergüenza cuando entregando a sus hijos y todo, otra gente desde Bogotá, desde SUMAC, dijo que no. Cuando se dijo que se había hecho el proceso, yo estaba en pleno río y me emocioné, que mi hijo tiene 20 años y dije, por fin, una generación va a tener un país en paz. Porque convivir con esa gente del río que ha sufrido la violencia, pues ese proceso lo lleva por otro camino. Y a eso es que tenemos que nosotros que construir paz con ese río, por la profunda deuda y valoración que tenemos con una gente maravillosa que está ahí, no es un idealismo pendejo. Gente que me ha transformado y que juntos podemos transformar. Ahí es donde hay que estar en la construcción de Colombia, ¿no? Entonces los animo a que visiten ese río, esa gente, esas poblaciones. ¿Quién ha estado en Monpós? Muy poquito, 2 personas de 3. Bueno, el señor allá sacó 5 aplamados porque ha estado en todas partes. Los invito a recorrer, a conocer a Colombia, pero no a conocer como una cosa ahí turística, bobalicona, sino a tener una experiencia de viaje, de encuentro con el país. Y el río es un buen, digamos, guía para ir conectándose, porque pensando el río pensamos a Colombia, por su capacidad de amarre y de integración a todo ese mundo, ¿no? Entonces, el río me ha vuelto radical también, ¿no? Me ha vuelto radical en entender que la realidad está en otro lugar y que allí pues hay una necesidad de transformación y que hay muchísimos espacios de saber y de creación cultural que son las que me emocionan como antropólogo. Gente creando, gente con saberes, gente viviendo, gente muy alegre, porque esa es Colombia, ¿no? A pesar de la violencia y todo, la alegría por seguir viviendo, la fiesta como resistencia. Cuando en la Ciénaga Grande nos están contando que lleva un poco de profesionales a que sepan lo que es una ciénaga palafítica, y allá dormimos con la gente, y que nos cuentan una noche la famosa masacre, triste famosa masacre en que matan los paramilitares como a 30 personas ahí en la plaza, el único lugar de relleno del lugar de la ciudad palafítica de Nueva Venecia. Después de que estamos con el corazón partido de ese drama tan tremendo, la gente dice, bueno, ahí están los músicos y ahora pongámonos a bailar. Y yo decía, esa es la Colombia, ¿no? A pesar de la muerte, eso ocurrió hace 20 años y que los ha marcado y los ha jodido por ese atropello tan tremendo a su gente, a gente súper pobre, condiciones mínimas, pero que le ha apostado vivir dentro de un cuerpo de agua que tiene conexión con el Magdalena. A pesar de la muerte, la vida, la fiesta, cantar, bailar, como dice el dicho, el muerto al hoyo y el vivo al baile. Gracias. Yo quería preguntar una cosa, ¿la gente que vive sobre el río Magdalena está organizada de alguna manera? ¿Son como una asociación de
pueblos sobre el río Magdalena y ellos tienen derecho a tomar decisiones sobre lo que pasa ahí, o es siempre la gente lejana al río la que decide qué debe pasar o qué no debe pasar en el río? Sí, pues son municipios de Colombia que tienen muchos tipos de asociaciones, ¿no? Juntas de acción. Pero todos ellos como una sola asociación. No, es decir, no lo hay. La Fundación de Pobladores del Río Magdalena. Sí, sería muy buena idea, te voy a nombrar directora de esa institución, porque hay asociación muy nuevas de los pescadores, que son gente muy libre, les cuesta mucho trabajo. Ellos dicen que su cajero automático es el río y que ellos no necesitan pasarle RUT ni nada de esa vaina al río. Entonces los espacios de asociatividad no hay muchos, ¿no? Pero ya se han ido consolidando y yo trabajo con muchas de esas asociaciones en la Mesa Nacional de Pesca. Pero como tú la planteas, que sería muy interesante, ¿no? Hay una gran pelea desde Falsborda de que, digamos, Monpós, en su larguísima histórica pelea con Cartagena, ellos quieren, eso es sur de Bolívar, pues no tiene nada que ver con Cartagena. Cartagena es un satélite solo allá arriba, en el norte de Colombia, y ese sur del Bolívar larguísimo, ustedes ven que el mapa de Bolívar esa gente no tiene nada que ver con Cartagena. Entonces se ha propuesto como un departamento de muchos años que tenga como capital Monpós y que maneje esa región de lo que llaman la costa interior. Pero yo creo que tu idea es muy buena, porque ¿qué dice un tipo de Puerto Bogotá que está ahí al frente de Honda? ¿Y yo qué tengo que ver con Guaduas? Si los de Guaduas son unos cachacos. Yo me conecto es con Honda. Y los de Dorada, ¿qué tienen que ver con Manizales? Cero. Ellos dicen, nosotros somos del río. Ellos no tienen nada que ver con esos fríos de Manizales. Entonces el río tiene te respondo a lo tuyo, tiene una, digamos, como identidad, pues, por supuesto, ribereña, que sería muy interesante crear una asociación de pueblos del río, que son muchísimos, muy interesantes, ¿no? Sí, ellos con los peces se hablan, ¿no? Antes de alguien corría pues como Filipides en el de maratón, ¿no? Pero ahora con celular dicen, viene la subienda, está por Puerto Triunfo, ya está en Puerto Berrío, en fin, está entrando a Dorada. Hay un conocimiento entre pescadores ya, pero yo sí creo que una asociación de pueblos de río sería muy interesante. Te voy a dar un regalo por tu pepazo. Bueno, para cerrar, yo quisiera como que Javier nos contara un poco sobre estas dinámicas de resignificación de los territorios a propósito de este ejemplo, por ejemplo, que mencionabas en este caso, en el que se hace una transformación de los peces, entonces como esas dinámicas que de pronto ustedes pudieron observar en la investigación. Sí, finalmente es como todo un gran tema que acompañó el proyecto desde el comienzo, porque como que en últimas el proyecto también surge con la inquietud acerca de estos lugares como emblemáticos, como de hitos del conflicto armado, como la existencia de, no solo en cuanto a cuerpos de agua como los que mencionábamos, sino lo que decíamos al comienzo, como la existencia de fincas que se tomaron los grupos armados, de lugares emblemáticos en las plazas de los pueblos donde ocurrieron masacres, es decir, un sinnúmero de lugares. Nos encontramos también como con árboles que también fueron como escudos utilizados en medio del conflicto, como que todos estos lugares eran como, nos hablaban un montón acerca de la historia del conflicto. Y también estaba la pregunta de qué debe pasar con estos lugares. En distintos casos, por ejemplo, se ha visto como la consolidación, qué sé yo, como de casas de la memoria, o sí, como iniciativas de distintos tipos. Como les decía, en este caso de la vereda La Pelona, lo que se busca es devolver al lago el significado que tenía previo antes del conflicto. En otros casos, por ejemplo, viene a mi cabeza, por ejemplo, la plaza central del Salado en Montes de María, donde ocurre la masacre. En este caso, por ejemplo, lo que decide la comunidad es, si bien era un lugar como comunitario de la vida de las comunidades, lo que deciden finalmente es como monumentalizarlo y dejarlo como un lugar que se contempla, pero que no se transita. Entonces, por ejemplo, eso, antes era un lugar de fiesta, que antes aquí bailaban, pero dicen ya después de lo que ocurrió y de la masacre del Salado, como que esto no puede tener lugar. Igual hay tensiones dentro de las comunidades, otros dicen como sí, esto debería evitarse,
Entonces son como todo este tipo de dilemas. En Montes de María también hay un árbol de tamarindo emblemático que es el árbol de la vereda de las Brisas, que bajo el árbol ocurre también la masacre de 12 campesinos en el año 2000, y finalmente también lo que ellos ven es que el árbol, dicen que cuando ellos se desplazan, el árbol, al momento de regresar, el árbol quedó como una foto estancado en el tiempo, y también dicen que el árbol sintió como propia la masacre. Entonces lo asocian a eso, como una forma más de supervivencia, y también el árbol cuenta un poco como esta historia de la violencia en Montes de María. Entonces creo que sí son como múltiples las salidas que toman las comunidades. Creo que siempre son sujetas a estar como en tensiones y a estar como en diálogo, porque no hay una salida única, y todos los casos son distintos, y las formas de procesar estos duelos y todos son diferentes en cada comunidad. Hay otro caso, por ejemplo, en Caquetá, en Puerto Torres, que había un árbol de mango detrás del colegio Gerardo Valencia Cano, que es donde los paramilitares se toman como todo este caserío, y en particular el colegio y la casa cural, y los convierten en un lugar que ellos denominan una escuela de la muerte, y el árbol era como un lugar de experimentación y de enseñanza de la muerte y de tortura. Y aquí en este caso del Caquetá lo que ocurre es que no se da como esta asociación del árbol o sea, sí es como testigo un poco de la violencia, pero también la decisión que termina tomando, no sé si la comunidad o algunas personas de la comunidad, que creo que pudo haber sido, la idea es terminan talando el árbol. A comienzos a finales de este año, que si no estoy mal en agosto, terminan talando el árbol como una forma como de pasar la página. Entonces sí, son como los dilemas ante los que se enfrentan las comunidades, y creo que son salidas diferentes las que terminan tomando como cada una de ellas. Bueno, pues se puso muy interesante la conversación, pero por motivos de tiempo ya debemos terminar. Les agradecemos nuevamente a Javier y a Germán su presencia, y por supuesto a ustedes, y los invitamos a visitar la exposición en el segundo piso, específicamente la habitación 206, que es la que tiene las 3 obras relacionadas con representaciones de los ríos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, por su buena escucha. Muchas gracias.